¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su hermano y amigo en Cristo en este su canal Estudiando el Verbo. Y qué gusto y qué privilegio en esta hora poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero enviarles allá donde estén un abrazo fraternal con todo mi cariño, ¿sí? Donde quiera que se encuentren en esta hora. Quiero invitarles para que nos acompañen al repaso de la lección número 4 para el 23 de enero del 2021, titulada Por las malas. Pero antes de entrar al estudio de la lección, quiero invitarles para que cantemos juntos, para que me acompañen a cantar el himno número 61. Santo, Santo, Dios omnipotente. Y en esta ocasión lo vamos a cantar a capela. Por aquí tuvimos algunas fallas con el audio y pues no por eso vamos a dejar de adorar a nuestro Padre eterno. Cantemos: Santo, 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 Dios omnipotente. Canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono enrededor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres, ya has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén. Amén. Ahora sí vamos a orar. Quiero invitarles para que cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Bendito sea tu palabra, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Tú que vives allá en el cielo, tú que estás, Padre eterno, bendiciéndonos desde allá del cielo, Padre eterno. Queremos suplicarte en esta hora, Padre eterno, tu bendición. Queremos alabarte y glorificarte, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y queremos suplicarte humildemente que quites todo ruido de nuestra mente en esta hora. Que bendigas, Padre eterno, a todos los que nos están escuchando en esta hora y los que nos han de escuchar posteriormente. Y que les bendigas, Padre eterno, abriendo su mente, habilitándolos con poder para que puedan entender y comprender tu palabra, tu mensaje de esta lección, y que podamos ponerla por obra, Señor. Gracias por tu perdón en Cristo. Gracias porque nos bendices, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos y agradecemos. Amén, amén, amén. Bien, el título de la lección, como ya dijimos, es
por las malas, ¿verdad? Yo no sé si este término y estas palabras le resulte a cada uno de ustedes conocida, ¿verdad? Algunas veces hemos oído que si no es por las buenas, por las malas, ¿verdad? Es un dicho muy común cuando queremos que las cosas se lleven a como dé lugar, ¿verdad? A veces las personas que deben recibir un mensaje y deben de hacer la voluntad de Dios no lo hacen, ¿verdad? Entonces Dios lleva a cabo una obra extraña, pero que tiene un propósito muy especial, un propósito que está lleno de amor, un propósito que puede ayudarnos a mejorar, ¿sí?, nuestras vidas, ¿verdad? Así que esta lección sin duda nos va a traer muchas bendiciones, ¿verdad? Así que vamos a iniciarlo y vamos a iniciar con el texto de memoria que se encuentra ahí en el libro de Isaías. Para ello quiero invitarles para que tomen sus Biblias y vayamos al libro de Isaías, al capítulo 8, versículo 17. Rápidamente vamos a hacerlo porque ya ven que el tiempo corre demasiado, más cuando está los temas muy interesantes. Isaías 8, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo esperaré al Señor que escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, dice el profeta Isaías. Y esta cita no solamente va dirigida al pueblo de Judá, a la nación israelita, a los hebreos, sino va dirigida a todo el mundo, ¿verdad? Debemos esperar en Jehová, ¿verdad? Y si a veces esconde su rostro, ¿verdad?, como en el caso de la casa de Jacob, a veces también esconde su rostro en nuestra casa, ¿sí? Pero lo más importante es que lleguemos a la conclusión que debemos de confiar en Él, ¿verdad? Así como lo hizo en ese tiempo el profeta Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías. Muchas veces, ¿verdad?, como en los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios, ¿verdad? Durante mucho tiempo, Satanás había procurado y sigue procurando, dice Elena G. de White, a inducir a los hombres y mujeres a considerar a su creador como un autor del pecado, ¿verdad?, como el autor del sufrimiento y de la muerte, ¿verdad? Muchas veces cuando nos encontramos en alguna situación totalmente adversa, decimos: ¿dónde estás, Dios? Y pasa por nuestra mente que es Dios quien nos ha traído la desgracia, ¿verdad? Los que habían sido así engañados, y hoy en día también pasa lo mismo, se imaginaban que Dios era duro y exigente, y siguen pensando hoy día igual, ¿no? Le veían como al acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarle.
La ley de amor que rige el cielo había sido calumniada, ¿verdad? Y sigue siendo, por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus preceptos y que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente. Esa era la denuncia, ese era el engaño de Satanás en ese tiempo, en tiempos de Isaías, y hoy sigue siendo. Pero los israelitas no tenían excusa para olvidarse del verdadero carácter de Jehová. ¿Por qué? Porque con frecuencia se les había revelado como Dios, un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, ¿verdad? Según Salmo 186:15, había testificado: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, de acuerdo a Oseas 11:1. El Señor había tratado a Israel con ternura al librarlo de la servidumbre egipcia, y mientras viajaba hacia la tierra prometida, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo, ¿verdad? Así que vemos que Dios nunca ha desamparado su pueblo, ¿verdad? Le ama demasiado, ¿verdad? Dios tiene un corazón lleno de amor infinito y se condole de aquellos que se sienten imposibilitados para librarse de las trampas de Satanás, y les ofrece de una manera misericordiosa fortalecerlos a fin de que puedan vivir para Él. Les dice: no temas, yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, ¿verdad? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te saqué de tu que te asé de tu mano derecha, dice Elena G. de White. No temas, yo te ayudé, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, el Santo de Israel, ¿verdad? De acuerdo a Isaías 41. Ahora, todos los me disculpa porque tengo un poquito de tos. Todos los habitantes de Judá eran personas sin méritos, así como lo somos usted y yo hoy en día. Y sin embargo, Dios no quería renunciar a ellos, aunque se empeñaban en no recibir su ayuda, principalmente el rey y con él el pueblo. Por su medio, el nombre de él debía ser ensalzado entre los paganos, ¿verdad? Dios, es decir, Dios tenía propósitos muy especiales, ¿verdad? Muchos que desconocían por completo sus atributos habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino, con el propósito de presentar claramente sus designios misericordiosos. Seguían viendo a sus siervos los profetas con el mensaje: volveos de vuestro mal camino, ¿verdad? De acuerdo a Jeremías 25:5. Por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Interesante esta cita. Por mí, por mi amor, de mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, dice Isaías 48:9 y 11. Ahora, el llamamiento al arrepentimiento se proclamó con inequívoca claridad, y todos fueron invitados a volver. El profeta rogaba: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y ese mismo mensaje
estimados amigos y hermanos, sigue resonando, ¿sí? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 55, versículos 6 y 7. Y Elena G. de White, en su libro Profetas y Reyes, miren lo que sigue diciendo: ¿escogiste tú, lector, tu propio camino? ¿Te has extraviado lejos de Dios? ¿Has procurado alimentarte con los frutos de la transgresión, tan solo por hallar que se tornan cenizas en tus labios? Y ahora, frustrados los planes que hiciste para tu vida, muertas tus esperanzas, te hayas sentado solo y desconsolado. Esa voz que desde hace mucho ha estado hablando a tu corazón y a la cual no quisiste escuchar, te llega distinta y clara: levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse y de grande corrupción, dice Miqueas 2:10. Vuelve a la casa de tu padre, él te invita diciendo: tómate a mí, porque yo te redimí. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David, dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 44, versículo 22, y en el capítulo 55, versículo 3. Y sigue diciéndole una gente: no escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas mejorado, ¿sí? Y a veces nos encontramos con esa experiencia, ¿no? Muchos dicen: yo no me bautizo hasta que no haya dejado yo mis pecados. Pero eso es una trampa de Satanás, ¿ah? Elena G. de White, ahí en su libro Reyes y Profetas, dice: no escuches al enemigo, te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas mejorado, hasta que seas bastante bueno para llegarte a Dios. Eso es una trampa terrible, ¿verdad? Sigue diciendo ella: si aguardas hasta entonces, no te acercarás nunca a Él. Cuando Satanás te señale tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador, ¿verdad? Es decir, cuando Satanás te señale tus pecados, repite la promesa del Salvador: el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. De acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Di al enemigo que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Haz tuya la oración de David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve, según Salmos 51:7, ¿verdad? David había pecado, había mandado a asesinar al hitita para quedarse con su mujer, ¿verdad? Pero reconoció su pecado y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré emblanquecido más que la nieve, ¿verdad? Así que vamos a entrar ahora entonces a la lección de esta hora. Resulta que Acaz rechazó la ayuda ofrecida por Dios para librarse de sus enemigos, ¿verdad? Resulta que Acaz rechazó la ayuda ofrecida por Dios, ¿verdad? Y esto nos puede suceder a nosotros también, ¿verdad? A veces, para no comprometernos con Dios, para no establecer una relación más íntima en la que podamos tener
ciertas obligaciones, ¿verdad?, dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Rechazamos su amistad, su ayuda, su poder, su gracia, su misericordia, ¿verdad? De la misma manera, Acaz rechazó la ayuda ofrecida por Dios para librarse de sus enemigos. Y miren las consecuencias. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de la mala decisión de su rey. Su rey estaba en crisis, ¿verdad? Lo que no quisieron aprender por las buenas, tuvieron que aprenderla por las malas, ¿verdad? De eso se trata la lección. Ahora, ¿qué ocurrió o qué ocurre cuando nosotros rechazamos la ayuda de Dios? Cuando rechazamos su misericordia, su gracia, su amor, ¿no? Isaías 7:15 y 16 nos tiene la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Ahora, siempre hay consecuencias de la desobediencia. Esto lo vamos a poder ver ahí en los versículos del 17 al 25. Y vamos a encontrar que por la misericordia de Dios no somos destruidos. Somos quizás apurados, pero no destruidos, según Isaías 8 del 1 al 10. Ahora, ¿qué debemos hacer para que todo esto que le sucedió al pueblo de Israel, a la tribu de Judá y Benjamín, ¿sí?, al rey Acaz, que rechazó la ayuda ofrecida por Dios, qué debemos hacer? De acuerdo a Isaías 8 del 11 al 15, es temer a Dios, ¿verdad? Ahí está. Número 2, no creer en mentiras. El enemigo es muy astuto y nos ofrece muchas cosas. ¿Se acuerdan allá en el desierto qué le ofreció a Jesús? ¿Sí se acuerdan? Le ofreció ciudades, tesoros, comodidades, poder, reinos. ¿Y qué dijo Jesús? Respondió: con un escrito está, ¿sí? Al Señor tu Dios no tentarás, ¿sí? No debemos creer en las mentiras. Es decir, el hijo de Isaías, que había de tener, antes de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de estos dos reyes que tú temes será abandonada, ¿verdad? ¿Y esto se cumplió? Claro que sí. La palabra de Dios siempre se cumple, ¿verdad? Siempre se cumple y regularmente se cumple para bien, ¿verdad? Regularmente se cumple para bien. Por lo general se cumple para bien. Y en el año 734 antes de Cristo, la palabra de Dios, que antes de que el niño iba a nacer pudiera hablar con claridad, antes de que tuviera la capacidad de distinguir por sí mismo entre el bien y el mal, los reinos de Israel ya no existirían. Vayamos al versículo 4 del capítulo 8 de Isaías rápidamente. ¿Qué dice? Porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. ¿Quién eran Asiria? Pues los babilónicos, ¿verdad? Y ahí en el versículo 16 del capítulo 7 de Isaías dice lo mismo, ¿verdad? Dice lo mismo. 2 años después, en el año 732 antes de Cristo, cuando el hijo de Isaías tenía poco más de un año y balbuceaba sus primeras palabras, Siria fue conquistada y absorbida por el imperio asirio. Es decir, los babilónicos
conquistaron, ¿verdad? Derrotaron, borraron a estas dos naciones que pretendían borrar al pueblo de Judá y Benjamín, ¿sí? En ese tiempo, en tiempos del rey Acaz. 12 años después, en el año 722 a.C., cuando el niño tenía la capacidad de elección, el reino de Israel fue totalmente arrasado por Semalnasar V y su pueblo deportado a Mesopotamia y Media, ¿verdad? Vamos a Segunda de Reyes para comprobar. Segunda de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 3 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: el rey Salmanasar de Asiria llegó y atacó, y Oseas fue hecho siervo y se le obligó a pagar tributo. Pero Oseas envió embajadores al rey So de Egipto y dejó de pagar tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Y cuando el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba contra él, mandó a prenderlo y lo mantuvo cautivo en la cárcel. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y durante 3 años mantuvo sitiada a Samaria. A los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y los israelitas se los llevó cautivos a Siria y los dejó en Jalahab y Jabor, junto al río de Gozán, en las ciudades de los medos, ¿verdad? La palabra de Dios se cumple. Dios ya había dicho, había dado una señal de que uno de los hijos de Isaías, antes de que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que temía Acaz serían abandonados, ¿verdad? Vamos al segundo punto. ¿Hay consecuencias de la desobediencia? Cuando usted conoce los principios divinos, llámese los 10 mandamientos, llámese a los estatutos de Dios, ¿verdad? ¿Hay consecuencias de esa desobediencia? Miren lo que dice Isaías ahí en el versículo 17 del capítulo 7 de Isaías. Dice: el Señor hará que vengan sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá para unirse al rey de Asiria. ¿Cómo? ¿Quién es el que permite? Dice el Señor. Otra versión dice: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días de los cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria, ¿verdad? Esas son las consecuencias, ¿verdad? No es que Dios quiera lo malo para su pueblo, ¿sí? Pero a veces solamente por las malas hay hombres y mujeres que así entienden. Ya Dios había dado señales que Él se encargaría de destruir los reinos de Israel y Siria sin necesidad que el rey Acaz hiciese nada al respecto, ¿verdad? Sin embargo, Acaz no solamente desobedeció aliándose con Asiria, sino que adoró a los dioses de Siria, creyendo que estos eran más poderosos que el propio Dios viviente, el Dios verdadero, el Dios que lo sacó con su brazo fuerte
Egipto. Vayamos a Segunda de Crónicas 28 rápidamente para poder entender esto. Capítulo 28 de Segunda de Crónicas, versículos 22 y 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Para colmo, mientras más los presionó el rey de Asiria, mayor fue el pecado del rey Acaz contra el Señor, pues Acaz ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y dijo: ya que los dioses de Siria ayudan a sus reyes, yo también voy a ofrecerles sacrificios para que me ayuden. Pero esos dioses fueron la ruina de Acaz y la de todo Israel. Es interesante, ¿no? ¿Qué tipo de dioses tenían el pueblo de Asiria? Ídolos. ¿Sí? Ídolos hechos por manos de hombre. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen pies y no caminan. ¿Verdad? Ese tipo de ídolos, ¿sí?, son los que creía el rey Acaz, los cuales adoró, ¿verdad? E hizo sacrificios, ¿verdad?, creyendo que era la mejor forma de que pudiera tener éxito, ¿sí?, frente a estas dos naciones que estaban a punto de invadirlos. No obstante que Dios ya había dado señales y le había advertido y que Él le quitaría ese problema, ¿verdad? Por esta razón Dios envió contra Judá a Egipto y a Siria, ¿verdad? Ahí a Egipto se le considera como una mosca y a Siria como la abeja, ¿verdad?, según el versículo 18, usando a Siria como una navaja alquilada para arrasar el reino de Judá, ¿verdad?, para arrasar el reino de Judá. Entonces vemos cómo las consecuencias de la desobediencia se presentan. Y estas son las consecuencias de apoyarnos en las personas en los momentos en los que deberíamos poner toda nuestra confianza solamente en Dios. Vayamos a Salmo 146, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Salmo 146, 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. No pongan su confianza en los poderosos. ¿Qué había hecho el rey Acaz? Poner su confianza en dos reinos poderosos, sobre todo el de Asiria, que más tarde sería Babilonia. Pero la palabra de Dios es clara y dice: no pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, ¿verdad?, porque no pueden salvar. Así de sencillo. No pongan su confianza. Y esto va no solamente para el rey Acaz, sino también para nosotros. Toda nuestra confianza, ¿sí?, debe estar puesta en las manos de Dios, en nuestro Creador, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él nunca ha perdido ninguna batalla, ni una sola. Así que vayamos al siguiente punto rápidamente.
Si no es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Todos, porque dice el apóstol Pablo, no hay justo ni uno solo, todos ya hubiéramos sido destruidos. En el caso de Judá, todos estos contratiempos, ¿verdad? Apurados pero no destruidos, pero por la gracia de Dios. ¿Qué dice Isaías 8:8? Vamos rápidamente. Isaías 8:8. Y llegará hasta Judá y lo inundará, y seguirá adelante y llegará hasta la garganta. Luego, Emmanuel extenderá sus alas y llenará la tierra en toda su extensión. Las consecuencias de la desobediencia eran evidentes, ¿verdad? El versículo 7 dice: por lo tanto, el Señor hará que los inunden por completo las impetuosas y abundantes aguas del río. Es decir, hará que el rey de Asiria los inunde con todo su poder, y ese rey cubrirá todos sus ríos y rebasará todas sus riberas. Y el versículo 9, miren lo que dice el profeta Isaías: reúnanse ustedes, pueblos, que serán derrotados. Yo creo que era tan grande la misericordia y el amor de Dios para este pueblo, ¿sí?, que insistía a través del profeta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se arrepintieran de todas sus maldades, de toda su rebeldía, ¿verdad?, de su idolatría. Dice el versículo 9: reúnanse ustedes, pueblos, que serán derrotados. Escuchen ustedes, gente de lejanas tierras, pueden prepararse para la batalla, pero serán totalmente derrotados. Si nosotros ponemos nuestra confianza en los mortales, en los hombres o mujeres, sin duda vamos a ser derrotados. Dios le pidió a Isaías que escribiese el nombre de su hijo ante testigos antes de ser concebido, ¿verdad? Al igual que su otro hijo, Sear Jasub, este niño habrá de ser señal, ya que su nombre es Maher Salah Hasbaz, que significa despojo. El despojo se apresura, la pesa se precipita, ¿verdad? Era el aviso de la rápida conquista por parte de Asiria a los territorios de Siria e Israel. No obstante, Tiglat-Pileser III no se detuvo allí, sino que como torrente de aguas impetuosas arrasó también con el territorio de Judá. Una vez que conquistó a Siria e Israel, también de paso conquistó a Judá. Pero Dios, en su grande misericordia, solo permitió que el ataque llegase hasta la garganta, sin arrasar completamente a Judá. El remanente se salvó, ¿verdad? Siempre en el pueblo de Dios, ¿sí?, el pueblo fiel, ¿sí?, por su fidelidad, Dios tiene un gran amor por él, y es por eso que muchos se salvan o pueden ser salvados por ese pueblo remanente, ¿verdad? Es la misericordia de Dios, ¿sí?, que el ataque, que esas aguas impetuosas de esa nación asiria, babilónica, no llegase hasta la garganta, no los ahogara completamente a Judá, ¿verdad? Por ese remanente, el pueblo de Judá se salvó, ¿verdad? Fueron llevados en cautiverio, sin embargo, no fueron destruidos.
Elena G. de White, en su libro Profetas y Reyes, página 244, miren lo que dice: pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová. La pregunta es, hoy en día, ¿habrá un remanente en el pueblo adventista? ¿Un remanente del pueblo de Dios en la iglesia adventista? Sin duda lo hay. Dios siempre tiene un pueblo remanente, un pueblo que es fiel, un pueblo, dice Elena G. de White, que se niega firmemente a practicar la idolatría. Sigue diciendo Elena G. de White: a los tales consideraban con esperanza a Isaías, Miqueas y sus asociados, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios está con nosotros. ¿Cómo? Dios está con nosotros. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Será Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. ¿Cómo? Dios será por santuario, ¿verdad? Esto Elena G. de White lo menciona, relacionándolo ahí con el capítulo 8, versículos 10, 13 y 14. ¿verdad? Ahora, ¿qué hay que hacer? Casi terminamos. ¿Qué hay que hacer para no sufrir toda esta desgracia, ¿verdad? Para no llegar a esta desgracia? ¿Qué hay que hacer para que las cosas no sean por las malas, ¿verdad? Isaías 8:13 nos tiene un mensaje. Isaías 8:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: santificad al Señor de los ejércitos, y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de su temor. ¿Cómo? Santifiquen al Señor de los ejércitos. Otra versión dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Isaías fue advertido de no hacer lo que hace la mayoría, ni tener miedo de lo que la mayoría tiene miedo, ni temer lo que la mayoría teme, ¿verdad? Por eso dice ahí en el versículo 11: ciertamente el Señor me habló con firmeza y me dio instrucciones de no ir por el camino de este pueblo, y me dijo así: no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No tengan miedo ni teman lo que ellos temen. Esto es interesante porque en los tiempos que hoy estamos viviendo, ¿verdad?, donde por la pandemia actual que estamos viviendo, muchas iglesias se han cerrado. Y muchos hermanos y hermanas y jóvenes piensan en todo esto como una conspiración, ¿verdad? Sin embargo, Dios a través del profeta Isaías dice: no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No tengan miedo ni teman lo que ellos temen. ¿Cuál es la razón por la cual el profeta Isaías nos da esta lección? Debemos de confiar en Dios y no en los hombres, no en los mortales, ¿verdad? Él nos ha dado muchas señales, y la señal más maravillosa que nos ha dado es la de su Hijo amado, Cristo Jesús, ¿verdad? La señal más y la esperanza más maravillosa y más grande y más preciosa, la persona de Cristo Jesús. ¿A quién debemos santificar?
Es decir, ¿a quién debemos obedecer? ¿A quién debemos temer o respetar? E incluso tener miedo, solamente es a Dios. El verdadero temor de Dios significa que lo conocemos como el poder supremo del universo, ¿verdad? Si Él está de tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Si está en tu contra porque tú te has rebelado contra Él, entonces deberías tenerle miedo. Pasemos casi al último punto, no sin antes mencionar lo que dice Elena G. en su libro Primeros Escritos, página 60. Nuestra mente debe estar fija solamente en Dios. No debemos experimentar el temor que tienen los impíos, es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Al respecto, por ejemplo, en el libro de Josué, ¿verdad? Nos ayuda a entender esta cita de Elena G. de White. Vayamos al primer capítulo. Versículo 4, les digo el versículo. Es el versículo 5. Dice: mientras vivas nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé, dice Jehová, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición que nos pone Dios? Una condición muy sencilla, ¿verdad? Y que todos podemos hacer. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a tus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. La condición que Dios nos pone para que seamos bendecidos es que no nos apartemos de su ley. No nos apartemos de su ley. Por eso dice Elena G. de White: sino esforzados y valientes en pro de la verdad. ¿Verdad? Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro alrededor a los ángeles malignos tramando alguna manera de dañarnos y seducirnos, pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan. Dios protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él, ¿verdad? Si éste confía en Él. Vayamos al último punto. Satanás, como decíamos al principio, es un ángel muy astuto y nos ofrece muchas cosas, nos pone muchas tentaciones, ¿verdad? Pero miren lo que dice el profeta Isaías, ahí en el versículo 19 del capítulo 8. Si alguien les dice: consulten a los encantadores y a los adivinos,
a los que hablan con susurros, ustedes se respondan: ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? Y luego el versículo que usted y yo no sabemos de memoria: a la ley y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? A la ley y al testimonio, ¿verdad? A la ley y al testimonio. La religión de Acaz y de gran parte de Judá estaba basada en la idolatría, la adivinación, es decir, habían copiado de Siria y de Asiria, ¿sí?, esa religión, la adivinación y el culto a los muertos. Todo ello era abiertamente contrario a la ley y al testimonio. Por eso citábamos al libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? ¿Sí? Para que si nosotros queremos ser bendecidos, ¿verdad?, no debemos de apartarnos de la ley de Dios, ¿verdad? Por eso, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Por este tipo de creencias, ¿verdad? Este tipo de creencias hoy en día no ha muerto. Y aunque no se pretenda hoy adorar ídolos abiertamente, por lo menos en las iglesias protestantes, en otras iglesias sí lo hacen, ¿verdad? El espiritismo, la brujería moderna y la nueva era han impregnado en nuestra cultura de creencias relativas a muertos que se comunican con los vivos y deciden o adivinan su futuro, ¿verdad? Es decir, la nueva era, que es un movimiento emergente, ¿sí?, dentro de la iglesia, trata de hacernos creer, ¿sí?, con falsas verdades, ¿verdad?, de que los muertos pueden comunicarse con nosotros. Basados en la Biblia, debemos rechazar firmemente estas sutiles mentiras. Apartarse de ellas es una cuestión de lealtad a Dios, ¿verdad? No dejemos que el enemigo pueda engañarnos al final de estos tiempos, ¿verdad? La palabra de Dios siempre debe estar abierta a nuestra mente, ¿verdad?, a nuestro espíritu. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y esta es la vida eterna, dice Jesús: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿verdad? Ellen G. White, en su matinal Cada Día con Dios, el día 14 de marzo, miren lo que dice: cada cual debe tratar de conocer la palabra de Dios por sí mismo mediante ferviente oración y cumplirla. En todas las preocupaciones temporales de ustedes, en todos los cuidados y ansiedades, esperen en el Señor. ¿Cómo? Esperen en el Señor. No confíen en príncipes ni en hijos de hombres, porque ocupan cargos de confianza. El Señor ha reunido los corazones de ustedes con Él, de Él. Si lo aman y han sido aceptados en su servicio, lleven al Señor todas sus cargas públicas y privadas y esperen en Él. Por eso dice ahí en el capítulo 11 de Mateo, ¿verdad?: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Aprended de mí,
que soy humilde y manso, y llevad mi yugo. Hemos llegado al final de esta lección y con la ayuda de Dios espero que quede sellado en sus mentes toda esta lección, que no solamente nos ayuda a través de la experiencia del pueblo de Israel a no tropezar con la misma piedra, a no aprender por las malas, ¿verdad?, sino aprender obedeciendo a Dios y confiando en su palabra y en sus promesas, ¿verdad? Les agradezco su presencia y los invito para que la siguiente semana puedan acompañarnos nuevamente en su canal Estudiando el Verbo. Hasta pronto, un abrazo y que Dios les bendiga.